Bienvenidos a Alimentos en Evolución. Soy Paco Blancas y es un placer estar de nuevo con ustedes en este que es nuestro segundo episodio de nuestro podcast. El día de hoy, en particular, como lo mencionamos en el episodio número uno, eh, quisiera abordar específicamente algo que tiene que ver con un alimento que es muy tradicional, muy consumido en nuestro país. Y la idea es enfocarnos un poquito en de qué está hecho, y de qué manera nos puede ayudar en nuestra salud, será bueno, será malo, todo lo que mencionamos, anteriormente. Y para no, entrar en más, rollo, específicamente el día de hoy vamos a hablar de uno que considero que es uno de los pilares de la cocina mexicana y que es una tradición que seguramente muchos de ustedes van a conocer, reconocer y consumen constantemente, especialmente si viven en México o si no viven en México y son de otro país. eh, si han tenido la fortuna de visitar nuestro país, estoy casi seguro que lo han consumido y me refiero específicamente al pozole. Eh, este es un platillo que casi podríamos decir que es como una especie de ritual. eh, este es muy consumido en todo nuestro país. Me refiero a una especie de ritual porque normalmente es algo que suele ser bastante consumido los fines de semana, en las cenadurías, en otras regiones del país, como de donde soy originario yo, que es de Guerrero, un estado del sur de México, y específicamente en Acapulco es muy tradicional, casi religioso, que el día jueves se come pozole y se van sitios que específicamente sirven pozole, que se denominan pozolerías, y es el tradicional jueves pozolero en Acapulco. Pero casi en todo nuestro país se consume muchísimo los fines de semana en las cenadurías. Para nuestros amigos que no estén familiarizados con el término cenaduría o qué es una cenaduría, pues básicamente es un tipo de restaurante muy tradicional mexicano donde se sirven lo que típicamente llamamos antojitos mexicanos, como enchiladas, flautas, sopes y también, obviamente, el pozole. Estos sitios son frecuentados normalmente por la familia, por amigos, es un sitio muy acogedor donde se sirven este tipo de alimentos. Es como muy característico de la gastronomía local en nuestro país. Pero teniendo esta imagen en mente, vamos a volver con el invitado principal de este podcast, que es el pozole. Más allá de ser un platillo que normalmente lo podemos asociar con celebraciones, con fiestas, con tradición, con muy buen sabor, y que normalmente, como les decía, solimos disfrutar en ocasiones especiales o yendo a una cenaduría los fines de semana, mm, vamos a hacernos una pregunta, y es importante esta pregunta. ¿Qué tan nutritivo es realmente este platillo? Normalmente, cuando mencionamos el pozole, lo vamos a asociar con un tipo de alimento muy pesado, de muchas calorías, pero el día de hoy, precisamente en este episodio, vamos a desmentir un poco de los mitos que hay alrededor del pozole y descubrir por qué este alimento podría ser mucho más completo y saludable de lo que se imagina. Em, para entender un poquito el potencial nutritivo que tiene el pozole, primero, obviamente tendríamos que conocer de qué está elaborado, cuáles son sus ingredientes, vaya a desglosar cuáles son los principales ingredientes que se utilizan para su preparación. Y vamos a ir componente por componente porque resulta ser que cada uno de estos ingredientes juega un papel muy importante en esta sinfonía de sabor y nutrición que tiene este platillo. Vamos a empezar con la base, que como se imaginan es el corazón de este platillo, que es el maíz. Y específicamente este maíz es un maíz que ha sido nixtamalizado. Y esto es muy importante que sea un maíz nixtamalizado, porque precisamente el proceso de nixtamalización, que es un proceso que es ancestral, es un proceso de cocción que se le adiciona cal, y este proceso no solo va a mejorar la textura y el sabor del maíz, que es inconfundible cuando preparamos el pozole, sino que hace algo mucho más interesante a nivel nutricional. Resulta que este proceso permite que se liberen algunos nutrientes claves que tiene este maíz y esto le va a permitir a nuestro cuerpo absorberlos de mejor manera y en específico lo que va a hacer este proceso de nixtamalización es que va a permitir que el maíz libere un compuesto que se llama niacina, que básicamente es una vitamina del complejo B, es la vitamina B3, y resulta ser que esta vitamina es muy importante para nuestro organismo y participa mucho en el metabolismo energético de nuestro cuerpo.
Este proceso va a aumentar la disponibilidad también de calcio que tiene el maíz, ¿de acuerdo? Entonces, un maíz nixtamalizado tiene componentes que son más fácilmente absorbidos por nosotros. Eso es muy importante. Y además, obviamente, el maíz, al ser un cereal, también nos va a aportar carbohidratos complejos que van a ser utilizados como una fuente bastante importante de energía cuando los consumimos. Eso por el lado del maíz, que es, digamos, el corazón o el centro principal del platillo, el pozole del que estamos hablando. Pero luego resulta que tenemos a la carne. Y aquí puede haber un montón de preparaciones distintas del pozole. Principalmente, o lo más tradicional, es que sea carne de cerdo e incluso también es muy utilizado el pollo. Obviamente también aquí podemos entrar en diferentes variaciones que ya se han hecho más modernas, en las cuales se introducen algún otro tipo de fuente proteica, que pueden ser incluso algunas opciones vegetarianas, donde se utilizan champiñones o setas, pero de manera, digamos, muy tradicional, se utiliza carne. Y esta, pues, es una fuente excelente de proteínas de alto valor biológico. ¿Y por qué son importantes las proteínas? Pues porque son, vamos a decirlo de alguna manera muy sencilla, los ladrillos de nuestro cuerpo y son bastante esenciales para construir y reparar tejidos y también para el correcto funcionamiento de nuestras enzimas y hormonas. Esto es muy, muy importante. Ya sea cerdo, pollo o alguna otra versión vegetariana, que puedan ser con champiñones o setas, como lo mencioné, estaríamos incorporando proteína y esto lo vuelve un platillo cada vez más completo, ¿de acuerdo? Y obviamente, pues, no sería un pozole si no tenemos el caldo. Y este normalmente o tradicionalmente puede ser preparado de diferentes maneras, desde tradicionalmente cociendo huesos o las mismas carnes que se van a utilizar en la elaboración del pozole, diversas verduras, agregando cebolla, ajo, especias. Evidentemente, el caldo que se utiliza para esta preparación es mucho más que agua con sabor. Y es una fuente importante, ¿adivinen de qué? De algo que está muy de moda en los últimos años, que es el colágeno. Al ser una preparación que utiliza huesos, pues podemos hacer la extracción directamente de estos huesos del colágeno. Y esto es muy bueno para nuestras articulaciones y para nuestra piel. Y además, este caldo también nos podría aportar minerales importantes como el hierro y el magnesio. Además de algunas vitaminas que también pueden estar ahí presentes por la incorporación de estas verduras que se utilizan. Es, además de reconfortante, comerte tu caldito del pozole calientito, pues resulta ser que también es bastante nutritivo, ¿de acuerdo? Hasta ahí podríamos decir que es como que la base fundamental, lo que incluye el grano de maíz, la parte de la carne o la proteína, que podemos decidir nosotros cuál agregar, y el caldo, que es lo que lo hace como tal el pozole, ¿no? Pero, pero, resulta ser que la magia real del pozole no estaría completa si no tiene los acompañamientos o todo lo extra que normalmente le agregamos a nuestro plato de pozole. Y aquí es donde este platillo va a explotar en nutrientes. Y es donde podemos potenciar la parte saludable que tiene este alimento. Y estamos hablando específicamente de algunas verduras que se pueden incorporar, como puede ser la lechuga picada, que es muy tradicional que se agrega al pozole, esto sí prácticamente en todo el país. Los rábanos, que son un tipo de verdura que se puede adicionar y le da un poco de la parte crujiente al platillo. La cebolla, que también es muy importante en el consumo del pozole tradicionalmente. Y a partir de aquí puede haber algunas variaciones. El orégano seco normalmente se agrega también espolvoreado en el pozole. El chile piquín en polvo es algo que también tradicionalmente se le agrega. Y obviamente, por supuesto, como no puede ser de otra manera, el jugo de limón recién exprimido que le ponemos. Fíjense, todo esto que les acabo de mencionar, pues es una verdadera explosión de entre vitaminas, minerales y sobre todo algo muy importante, fibra. Tanto la lechuga como el rábano van a aportar una cantidad muy importante de fibra y también otros compuestos que son muy importantes y en algunos episodios más adelante ahondaremos mucho más en ellos, pero seguramente ustedes han oído hablar de ellos y son los antioxidantes. Tanto la lechuga como el rábano son importante fuente de estos. Entonces, nos están aportando algo más que solo sabor.
También la parte de la cebolla que adicionamos tiene propiedades muy interesantes, como algunas propiedades antibacterianas. eh, por su parte, el orégano también es un potente antioxidante y tiene, en algunos estudios se ha demostrado que tiene propiedades antiinflamatorias. Y por último, que se mencionó por ahí también el limón, pues nos da una dosis bastante interesante de vitamina C, que no solo va a mejorar el sabor del platillo, sino que también va a ser clave porque va a ayudar a la absorción del hierro y al final no solo le da ese toque que por lo general a todo le agregamos el limón, sino que nos va a dar un aporte bastante interesante de vitaminas. Si nos ponemos a pensar, todo esto, pues es una explosión bastante interesante desde el punto de vista nutricional, no solo del sabor. Creo que, podemos adelantarnos un poquito en que esto, o este platillo, esta preparación que es el pozole, ya lo vamos a ver con otros ojos. Mm, ahora que conocemos a grandes rasgos, prácticamente todos los componentes de este platillo, que es bastante interesante, la pregunta del millón es, ¿puede el pozole ser un alimento completo y saludable? Desde mi punto de vista, mi respuesta es un rotundo sí. Y ahora voy a tratar de explicarles por qué. El pozole, cuando está bien balanceado, y esta es la clave del éxito cuando hablamos de alimentos, el correcto balance de los componentes que tienen, ¿vale? Si el pozole está bien balanceado, es una comida que integra los principales grupos de alimentos de una manera bastante asombrosa. Tenemos los carbohidratos complejos que nos va a dar el maíz, que ya lo mencionamos. Tenemos las proteínas de la carne. También tendríamos por ahí grasas saludables. Esto si utilizamos cortes de carne que sean más magros y desgrasamos un poquito los caldos que utilizamos para la preparación del pozole. Es ahí donde entra la parte consciente en su preparación. Por otro lado, tenemos también una gran cantidad de vitaminas, minerales y fibra que provienen de toda esa explosión de sabores de las verduras frescas que agregamos, el orégano, el chile, todo lo demás. Y si nos enfocamos específicamente en una porción adecuada de maíz y carne y nos servimos generosamente de todas esas verduras frescas y coloridas de las que hablamos, estamos obteniendo una comida bastante equilibrada. La clave entonces está en lo balanceado que podamos hacer este platillo. De hecho, tengo que decirlo, la mayoría de nosotros no consumimos suficiente fibra en nuestra dieta. Y el pozole, con todos sus vegetales crudos, es sin duda una excelente manera de incrementar esa ingesta. La fibra es crucial para una buena digestión y para la salud general de nuestro intestino. Además, el pozole es un platillo que nos va a hidratar gracias a su abundante caldo, lo cual pues es un plus que tiene el consumo de este alimento. Y a diferencia de otros platillos rápidos o de comida rápida o que son bastante procesados, el pozole es una comida preparada con ingredientes frescos, lo que siempre es un indicador de mayor calidad nutricional. Mm, es importante que consideremos que la salubridad, perdón, del pozole puede variar dependiendo de cómo se prepare. Vaya, qué tan saludable sea va a depender de cómo yo lo estoy elaborando. Eso tendríamos que, de alguna manera, hacerlo con más conciencia. Es obvio un poco, ¿no? Mm, va a depender de cómo se prepare y qué es lo que le estoy añadiendo, la calidad incluso de los ingredientes que estoy utilizando. Por ejemplo, evitar el exceso de grasas en el caldo sería algo bastante importante e indicado. Optar por cortes más magros de carne y no abusar, sobre todo, porque esto es algo que es importante señalar. Normalmente, cuando consumimos pozole, pues un acompañamiento ideal que se utiliza es la incorporación de las tostadas, ¿no? Y creo que evidentemente no abusar en el consumo de las tostadas para acompañar nuestro platillo, sobre todo las tostadas fritas, o algunas personas suelen también por ahí incorporar la crema o untar estas tostadas con crema. Reducir el abuso en este tipo de acompañamientos, pues será muy clave para mantener la parte saludable del pozole. De hecho, podemos personalizarlo para hacerlo más nutritivo. Podríamos agregar más variedad de vegetales, por ejemplo, usar carne de pollo o pavo, o incluso, como lo mencioné, explorar opciones vegetarianas con hongos, o algún otro tipo de proteína de origen vegetal
que pueda ser considerada un tanto más saludable o menos dañina para el organismo. Eh, pero también, pues no podemos olvidar el aspecto cultural y emocional. Siempre compartir un pozole, ya sea en casa o en una cenaduría, va a ser un acto social, una parte tradicional que nos va a unir. Y también, dicho sea de paso, y esto es algo muy importante de mencionar, cuando comemos, de alguna manera, tiene algún efecto emocional, ¿saben? Y consumir este tipo de alimentos que los asociamos con una celebración, con la parte familia, incluso nos puede generar una sensación de tranquilidad. Y hay que decirlo, el bienestar emocional que nos da disfrutar de este tipo de comidas en comunidad o en nuestros hogares o con la familia en general, también es parte de una vida saludable. La comida es mucho más que solo nutrientes, es cultura, historia y también es conexión. Bien, creo que con esto hemos desmentido un poco la idea de que el pozole es directamente asociado con algo malo o con algo engordador. Pero, ¿cuáles son esos mitos que persisten específicamente alrededor del pozole? El principal mito, sin duda, es su supuesto alto contenido calórico. Si bien puede ser, pues sí, muy calórico si lo llenamos de grasa o lo acompañamos con muchísimas tostadas fritas, si consumimos una porción controlada o bien balanceada, en realidad es un platillo que es bastante moderado en calorías y es sorprendentemente rico en nutrientes esenciales. Otro mito muy común es que nos va a caer pesado. Esto sí puede deberse a la cantidad que consumamos, sobre todo de maíz o qué tan grasoso sea el caldo que se utilizó en la preparación. Pero si se cocina con ingredientes de calidad y se consume con moderación, no debería ser un problema para la mayoría de las personas. Entonces, ¿cuáles serían mis recomendaciones para disfrutar de un pozole de una manera más saludable y consciente? El primero sería que utilicemos muchísimas verduras. No hay que escatimar en la lechuga que le pongamos, en los rábanos, la cebolla, el orégano. Todo esto va a ser clave para que el aporte de fibra, vitaminas y antioxidantes, cuanto más le pongamos, va a ser mejor siempre. Y de hecho, esto aplicaría para cualquier tipo de preparación alimenticia. Entre más ingredientes de origen vegetal tengamos, es mejor. El segundo sería la elección de la carne. Aquí recomendaría que optemos por cortes más magros de cerdo, pollo o incluso pavo. Y si deciden usar cerdo porque es lo más tradicional, pues hay que retirar el exceso de grasa que se vea ahí en el corte de carne antes de cocinarlo para que tengamos un caldo menos grasoso. Uno más sería el cuidado de los acompañamientos extra. Esto es muy importante. Si ustedes van a comer su pozole con algunas tostaditas, pues lo ideal sería que prefirieran tostadas horneadas en lugar de fritas. Y si se busca opciones más ligeras, también yo recomendaría evitar la crema o quesos en exceso o este tipo de acompañamientos extra. Por último, y esto no por último ser menos importante, creo que es de lo más importante, es el tamaño de la porción. Yo sé que en nuestras familias o en nuestro país normalmente las comidas suelen ser bastante servidas de una manera exagerada en algunos sitios, ¿no? O en algunos casos. Pero aquí lo importante es el tamaño de la porción. Hay que disfrutar este platillo que es bastante delicioso, pero en una porción que se ajuste a nuestras necesidades energéticas. Yo sé, probablemente no sabemos exactamente cuántas calorías necesito al día y entonces eso no me voy a poner a pesar el pozole, lo entiendo, pero hay que escuchar a nuestro cuerpo y hay que parar y detenernos de comer cuando nos sintamos satisfechos y no llenos. Esto es algo muy importante, ¿vale? Pues bueno, ahí lo tienen. El pozole, más allá de ser un icono de nuestra gastronomía y ese platillo reconfortante que vamos a disfrutar en familia o con amigos, es un ejemplo bastante importante y fantástico de cómo un platillo tradicional puede ser una fuente rica de nutrientes y un alimento sorprendentemente completo. Es un recordatorio de la sabiduría de nuestras cocinas ancestrales, que combinaban ingredientes de forma nutritiva para crear algunos alimentos que no solo eran ricos o deliciosos, sino que también podían ser bastante nutritivos. Por lo tanto, la próxima vez que disfruten de un buen pozole, háganlo con la conciencia de que están nutriendo su cuerpo y su alma.
Es más que solo comida, es cultura, historia y salud en un mismo plato. Agradezco mucho que me hayan acompañado en esta radiografía del pozole. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, compartan sus opiniones y déjenos saber cuáles son esos ingredientes que ustedes agregan a su pozole, cuáles son sus favoritos. Los espero en el próximo episodio de Alimentos en Evolución, donde seguiremos desenterrando los secretos de lo que comemos para hacerlo de una manera más consciente e informada. Los saludó el doctor Paco. Nos vemos la próxima. Hasta luego.